Bueno, a esta hora de la mañana vamos a conversar con la directora del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud sobre las pruebas rápidas, porque mucho se ha cuestionado la validez, la aplicación de las pruebas rápidas. Vamos a ver qué función cumplen, por qué es importante y por qué el Estado decidió invertir tanto en ellas entonces. Para eso vamos a conversar entonces con la doctora Lely Solari, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias, doctora, por este enlace con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días. Bueno, quisiéramos conocer cuáles han sido las consideraciones por las cuales las autoridades de salud de nuestro país finalmente determinaron y decidieron hacer esta compra masiva de pruebas rápidas y en qué medida son útiles e importantes en la lucha contra esta pandemia. Por supuesto, mire, nosotros tenemos varias herramientas diagnósticas en la lucha contra el coronavirus. La herramienta más conocida y la más aceptada, digamos, por la comunidad científica a nivel mundial, obviamente, es las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, sin embargo, como toda herramienta, tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de las pruebas moleculares es que permiten detectar a un paciente infectado desde incluso antes de que tenga síntomas y durante la primera semana y la segunda semana. Sin embargo, las desventajas de estas pruebas moleculares es que, en primer lugar, requieren un laboratorio de biología molecular, que es un laboratorio, digamos, con una estructura más o menos compleja, requiere personal altamente especializado y requiere toda una serie de logística que lamentablemente no tenemos en todo el país. Tenemos en Lima, cuando comenzó la pandemia, teníamos este tipo de laboratorio en 5 regiones, ahora los tenemos en 12 regiones, pero aún así este tipo de pruebas no va a abarcar toda la comunidad peruana, todo el país, las zonas más alejadas. Entonces, ante esta coyuntura que lamentablemente es propia de nuestro sistema de salud, y hay que decirlo, a diferencia de otros países como Corea, Chile, etcétera, que Chile, por ejemplo, tiene 50 laboratorios de biología molecular en el país, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad de descentralizar este tipo de prueba masivamente a gran escala. Ante esta problemática, el gobierno vio por conveniente adquirir esta otra posibilidad, esta otra herramienta, que son las pruebas serológicas, que igual tienen ventajas y desventajas. En el caso de las pruebas serológicas, la gran desventaja es que no permite detectar a los pacientes en la primera semana de síntomas y cuando es asintomático. Porque para que una prueba dé positiva, el paciente tiene que haber estado en contacto con el microorganismo y haber desarrollado inmunidad, haber desarrollado anticuerpos y que sean detectables a un nivel que la prueba permita decir que es un paciente positivo. Entonces, durante los primeros 7 días de síntomas, esta prueba probablemente, incluso si se hace, no va a dar resultados positivos. Entonces, esa es la gran desventaja, pero también tiene ventajas, y la ventaja es que puede ser realizada por un personal que no es altamente entrenado, con una capacitación de algunas horas. Cualquier persona puede hacer, personal de salud puede hacer la prueba. Otra ventaja es que se puede hacer en sitios alejados, no necesita un laboratorio, solamente necesita unas condiciones de bioseguridad, digamos, estándar. Y otra ventaja es que también, bueno, tienen un bajo costo y entonces se pueden hacer a gran escala. Entonces, ambas herramientas tienen ventajas y desventajas, como todo en salud. Y nosotros nunca hemos sostenido que las pruebas rápidas o las pruebas serológicas son mejores que las pruebas moleculares o las reemplazan. Nosotros siempre hemos sostenido que son complementarias. En la lucha contra el coronavirus no podemos dedicarnos solamente a tener rifles o solamente a tener artillería. Necesitamos la Armada, necesitamos la Fuerza Aérea, necesitamos todos unidos, igual, en lo que es el diagnóstico igual, ¿no? Ahora, se usan varias herramientas distintas. Sí, ¿cómo es en todo caso que se complementan en función a la estrategia que imagino que debe plantearse? Porque lo primero que he pensado es en la falsa expectativa que genera un resultado negativo. Por supuesto, nosotros hemos planteado un algoritmo diagnóstico, o sea, es como digamos, un esquema mediante el cual
los pacientes sintomáticos o los contactos de estos pacientes, los contactos cercanos de estos pacientes, que tenían una prueba rápida, inicialmente se les hace la prueba rápida, si el paciente tiene más de 7 días de contagiado, la prueba rápida va a salir positiva y ese paciente se asume como positivo, porque en esta fase de la enfermedad, cuando la transmisión es comunitaria y la prevalencia es alta, una prueba positiva nos indica que el paciente realmente es positivo. Pero para aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo o que tienen algún síntoma que ya está progresando la enfermedad a ser moderada, etcétera, todos los negativos inmediatamente van a una prueba molecular. Esa es la complementariedad de la que nosotros hablamos. O sea, si un paciente es positivo, se le asume como positivo. Si un paciente es negativo, pero tiene algún factor de riesgo, algún síntoma que indica cierto grado de severidad, etcétera, inmediatamente va a una prueba molecular para estar seguros de que ese paciente realmente es negativo. Y si la prueba molecular sale negativa, entonces sabemos que ese paciente, la probabilidad de que esté infectado es mucho menor. Obviamente, si un paciente con prueba rápida negativa y algún factor de riesgo va a la prueba molecular y esta sale positiva, obviamente ya el paciente tiene que ser monitorizado mucho más cercanamente. De acuerdo. ¿En qué consiste ya ese segundo proceso? Un positivo que es monitorizado, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipo de tratamiento? Porque ahí hay un vacío, creo yo, de carácter comunicacional. La gente no sabe cómo es que va a ser tratado, qué es lo que debe hacer, y en muchos casos, aun y cuando comunican su situación o los síntomas, no reciben precisamente mayores indicaciones tampoco. ¿En qué consiste, en todo caso, esta etapa ya con el paciente positivo? Así es. Nosotros sabemos que el 80% de los pacientes infectados va a tener un curso, digamos, lo que nosotros llamamos leve. Va a tener fiebre, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, pero felizmente el 80% de nuestros pacientes no se complican. Sin embargo, hay un 20% de pacientes que sí progresa a enfermedad moderada y severa. Esos pacientes generalmente, y en la gran mayoría de los casos que se complican, tienen por lo menos un factor de riesgo. Y esos factores de riesgo, como usted dice, es muy importante que la comunidad los conozca. ¿Cuáles son? Hipertensión, edad, obesidad, cualquier enfermedad cardiovascular que pueda predisponerlo y ciertas inmunodepresiones. Entonces, si un paciente tiene alguno de esos factores de riesgo, tiene que estar siendo monitorizado constantemente. En este momento, obviamente, hay una escasez de recurso humano por parte del Ministerio de Salud que hace que estas monitorizaciones sean por vía telefónica. Entonces, cada dos días ese paciente tiene que estar reportando sus síntomas para saber si desarrolla lo que nosotros llamamos signos de alarma. Y los signos de alarma es que la fiebre persista y sea alta por muchos días, que el paciente sienta que le falta el aire. Por ejemplo, antes podía caminar dentro de la casa normal, pero ahora comienza a sentir que cuando da unos pasos, entonces se agita. Entonces esos son síntomas. El paciente no se siente cómodo, tiene malestar porque está respirando muy rápido. Todos esos síntomas son indicadores de que ese paciente inmediatamente debe ya no estar siendo monitorizado en la casa, sino acudir a un establecimiento de salud. Ahora, algo muy importante es que lamentablemente en este momento no tenemos un tratamiento eficaz y seguro contra el coronavirus. Eso normalmente a la medicina y a la ciencia le toma meses, años desarrollar tratamientos, y el coronavirus no es una excepción. En este momento lo que está pasando es que nosotros estamos haciendo investigación. Nosotros estamos dando tratamientos que podríamos creer que pueden funcionar, y hay muchos de esos donde ya se ha demostrado en algunos, por ejemplo, que a pesar de que se ha hecho el intento, se ha hecho la investigación, no funcionan e incluso pueden ser hasta potencialmente dañinos. Y hay otros tratamientos que todavía están siendo investigados porque parece que en cierto grupo de pacientes podrían funcionar, pero no es que exista un tratamiento que nosotros digamos, este es el tratamiento estándar, porque estamos seguros de que es efectivo y seguro. Lamentablemente esa no es la situación en este momento. De acuerdo, se habló de la meseta, después se habló de una meseta fluctuante, lo cierto es que ahora se habla incluso de un rebrote. ¿Cuál es la situación? Yo creo que los peruanos
necesitamos una información más precisa, ¿no? Sobre la situación real que estamos afrontando. La situación de la epidemia va a obedecer, como ustedes y cualquier ciudadano puede notar, al comportamiento de la población. Esta epidemia es muy particular porque depende mucho del acercamiento entre las personas, y nosotros lamentablemente tenemos una sociedad cuya estructura no nos permite estar confinados durante largos meses y de la manera más adecuada, ¿no? Lamentablemente, desde el inicio de la epidemia, el confinamiento no ha sido total, como en otros países que sí. Por ejemplo, hay países asiáticos donde el confinamiento fue total, y si un paciente salía de su casa, tenía un localizador geográfico que alertaba a alguien y lo volvía a meter, ¿no? O en otros países, por ejemplo, a los casos positivos los han confinado fuera de la casa, de una manera casi militar. Eso no ha podido ocurrir en nuestro país. Nosotros no tenemos la estructura social que nos permita hacer eso, y entonces, lamentablemente, el comportamiento social que nosotros tenemos y que tenemos que entender que es justamente obedece a los determinantes sociales que tenemos, que es la alta informalidad laboral, la poca capacidad de nuestra gente de sobrevivir, pues, ¿no? Porque depende del día a día. Entonces ha hecho que la gente se siga movilizando. Mientras la gente se siga movilizando, va a ser muy difícil esperar que los casos disminuyan, porque el contagio justamente depende de eso, del contacto social. Entonces, esto de la meseta, de la meseta con picos, es bastante dependiente del comportamiento social, y lo que nosotros vemos ahora es que las calles ya están llenas de ambulantes. Entonces, esperar que los casos disminuyan es digamos que una ilusión un poquito, digamos, inocente, diría yo, ¿no? Bueno, lo ha dicho usted con mucha claridad. Gracias por este enlace con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también. Conversamos con la doctora Lely Solari, directora del Centro Nacional de Salud Público, el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud.